nombre de Jesús. Amén y amén. Pasamos momentos críticos en la vida que le podríamos llamar los por qué, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces le decimos el por qué a mí cuando vienen estos problemas, ¿verdad? ¿Por qué a mí? He oído palabras como, pero si yo soy bueno. ¿Por qué a mí si yo ayudo a las personas? ¿Por qué a mí si soy cristiano? ¿Por qué tengo que pasar necesidades cuando he tratado de ser fiel en lo que Dios me ha dicho? ¿Por qué las injusticias? ¿Por qué pareciera que el Señor no viene y con su dedo aplasta a los que han cometido injusticias? ¿Por qué tengo que pasar este dolor en mi espíritu, en mi alma? ¿Por qué tuvieron que hacerme esto? ¿Por qué tengo que sentirlo? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué me está pasando esto? No lo esperaba, no lo quería. Y recibimos una palabra de Dios que a simple vista suena quizás hasta frívola. Bástate mi gracia, ¿verdad? Bástate mi gracia. Y cuando estamos nosotros en estas circunstancias, pues decimos, bueno, es que es fácil decir, bástate mi gracia. Es fácil que me den un consejo, yo no quiero consejos. Yo quiero la ayuda inmediata, quiero pagar la deuda, quiero que se haga justicia, quiero tener sanidad, quiero que se acabe este dolor. Y es una pregunta que se vale que la hagamos como hijos de Dios. No podemos decir, no hagas esas preguntas, cállate, no preguntes, ¿verdad? Sigue adelante y el Señor estará contigo. No, se vale. El Señor Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, ¿lo recuerdan? Él estaba en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Ahora, el dolor que él sentía no era por las frivolidades humanas como nosotros muchas veces. Sin embargo, él estaba cargando los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Y por primera vez en la eternidad el Padre era separado del Hijo y está preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? Y podemos hacer esa pregunta. En segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, el Señor nos dejó este abrazo, esta medicina, esta fortaleza, este aceite que necesitamos para los momentos de los porqués, para cuando estamos en situaciones difíciles de problemas. Dice el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo, entendiendo esto como el salmista, muchas veces después de levantar el clamor, Pablo mismo dice, por tanto, de buena gana me voy a gloriar, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué sucedió? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué Pablo escribió este mensaje tan bonito, tan abrazador? En el capítulo 10, Pablo se la ha pasado defendiéndose, lo han estado acusando injustamente, han estado dudando de su apostolado. Pablo está enfrentando las injusticias y la persecución de una gente a la que él ayudó, una gente a la que él apoyó, una gente a la que él sacó del mundo, de la maldición, de la destrucción en la que estaban. Y Pablo se está defendiendo y usa argumentos como, tienen que ver el trabajo que hice en medio de ustedes, les dice Pablo. Con lágrimas, con esfuerzo estuve trabajando con ustedes. Y también ocupa otro argumento hablándoles de las aflicciones que él tuvo que pasar por amor del reino de Dios para demostrar y defender la posición de su apostolado. Tiene que recordarles aspectos, por ejemplo,
que a través de él fue que ellos recibieron el mensaje del evangelio y recibieron la salvación. Pero Pablo no se siente cómodo de usar estos argumentos. Pablo no se siente cómodo de tener que recordarle a la gente lo que él hizo por ellos. Y Pablo, que tenía mucho de qué gloriarse, ¿verdad? Y él mismo decía, no, para mí esto es basura. Y sin embargo tiene que usar estos argumentos. Y dice el capítulo 12 en el versículo 1, cómo le duele. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme. No me conviene, no es algo que quiero hacer, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. El verso 6, si seguimos leyendo, nos dice cómo es insensato tener que gloriarse, pero ellos lo obligan a tener que dar estos argumentos. Y por eso es que Pablo está trayendo a la memoria esta experiencia que tuvo, una experiencia donde le fue puesto un aguijón. Utiliza esta metáfora para describir cómo fue lo que sintió, cómo fue lo que estuvo pasando y cómo el Señor se manifestó en él. Dice el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo, sabemos que ese hombre es él. Está hablando de él mismo, de Pablo. Y dice que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada tengo que gloriarme, sino en mis debilidades. Y aquí empiezan esas paradojas, porque vamos a ver esto constantemente con Pablo, diciendo, si de algo me voy a glorificar, si de algo me voy a sentir orgulloso, es de todas las aflicciones que he vivido, de todas las injusticias que he pasado, de todo el dolor. Y en este caso nos habla quizás de una enfermedad. Dice el versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Está utilizando una metáfora, ¿ok? Debemos de entender este lenguaje. No quiere decir que realmente había un mensajero de Satanás, un demonio que llegaba y le daba una cachetada, ¿verdad? Está utilizando esta metáfora para explicar que Dios no le permite que se enaltezca por todo lo que Él le ha dado. Y él está argumentando, podría a ustedes darles lecciones de todo, podría decirles muchas cosas que demostrarían mi apostolado, podría hacer señales y prodigios delante de ustedes, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Dios me lo impide y me mandó este aguijón. Y este aguijón, él dice, le he pedido 3 veces, he rogado al Señor que lo quite de mí, pero no ha pasado nada. Ahora, ese aguijón que dice ahí, hay muchas interpretaciones y muchas suposiciones. La que la mayoría coincidimos, y yo coincido en ella, es que pudiera haber sido una enfermedad en sus ojos. Ustedes recordarán, a los Gálatas les menciona, ¿verdad?, que si por ellos fuera, ellos estarían dispuestos a sacarse de sus ojos para dárselos a Pablo. Gálatas capítulo 4, versículo 15. Les dice, ¿verdad? Yo sé, ustedes Gálatas, a los mismos que les dijo insensatos, ¿verdad? A los mismos que se enojó con ellos y llegó, ya, Gálatas insensatos, ¿qué? ¿Perdí mi tiempo? ¿Qué? Más adelante les dice, ¿verdad? Yo sé que ustedes darían sus ojos para que yo viera. En el capítulo 6, ahí mismo de Gálatas, él menciona, ¿verdad? Miren con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, ¿verdad? Atribuyendo que no podía mirar bien. Sea lo que sea, Pablo está pasando una situación difícil, muy difícil, en la cual clama a Dios para que le sea quitado. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios?
¿Cuál fue la respuesta de Dios? No, no. Y estamos hablando de un hombre que les está explicando, podría gloriarme de muchas cosas. Un hombre que ha hecho prodigios delante de las personas. Un hombre que se ha manifestado el poder del Espíritu Santo a través de su predicación y a través de milagros y sanidades. Y dice, yo clamé y Dios me dijo que no, contrario a la cultura de no, acepto un no por respuesta. Insensata, insensato. Y teniendo la oportunidad de retractarse y decir, miren, está mal esta expresión, o quizás se malentendió, no es así, miren, no quise decir esto, es esto. No, ¿verdad? Con una altanería y un orgullo y un cinismo. No, yo la dije bien y así es, y yo no acepto un no por respuesta. Pedazo de tapón de alberca. No se te olvide. Pablo mismo pidió y la respuesta de Dios fue no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entonces, ¿no pedimos por sanidades? Entonces, ¿no buscamos el milagro de Dios? Entonces, ¿ya dejamos las cosas así y que no se manifieste de ninguna manera? Bueno, vamos a seguir estudiando. Siempre que hablamos de tribulaciones y de aflicciones, tenemos que referir a Job, ¿sí o no? Tenemos que ir con Job. Y Job, que en el capítulo 1, versículo 1, es presentado como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién cumple una de esas 4? Aquí. Es presentado de esta manera. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se fue a la bancarrota, tragedias en su familia, tragedias, enfermedades y destrucción todo a su alrededor, ¿verdad? Y por eso yo no entiendo esas personas que se levantan y quieren decretar y quieren imponer su voluntad. Y lo que sí entiendo es que cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en estos momentos, pues tratamos de buscar todos los recursos que tenemos. Pero Dios nos ha dado un recurso que es el que menos ocupamos. Y ese recurso es su gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Es que yo, quítamelo, dame. Bástate mi gracia. Es que les caiga fuego y que se mueran y que les pase la maldición de Tutankamón. Y teniendo el recurso a nuestro alcance, ¿cuál es el recurso que tenemos? Bástate mi gracia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no lo entendemos. No la entendemos y por lo tanto no la usamos. En el capítulo 23 de Job, en el versículo 10, Job dice estas palabras: mas él conoce mi camino. Está hablando de Dios. Dios conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Esta palabra donde dice él conoce mi camino es muy parecido a lo que está en el Salmo 139, cuando el salmista se expresa y dice: tú conoces mi sentarme y mi levantarme. La palabra no está en mi boca y tú ya sabes qué voy a decir. Desde el vientre de mi madre tú me estuviste formando. Si me quiero ir a un lado del mundo, allá estás tú, allá me hablas, allá me encuentras, allá me cuidas. Y si me quiero ir del otro lado, allá también tú estás al pendiente de mí. Tú sabes todo de mí. Y dice el salmista: esto es mucho conocimiento para mí. Y dice Job las mismas palabras que el salmista: él conoce mi camino. Ahora, la eternidad no tiene tiempo. La eternidad hay ausencia de tiempo. ¿Sí sabía eso? Es que a veces queremos entender la eternidad como un pasado, un presente, un futuro. La eternidad es la eternidad. La eternidad no tiene tiempo. Entonces, cuando llegamos y estamos delante de Dios, nosotros queremos ver lo que pasó y queremos entender lo que viene. Lo que no sabemos es que Dios ya sabe lo que sucedió en el futuro. ¿Verdad? Ya lo sabe.
Y Él conoce mi camino, es lo que está diciendo Job. Él sabe lo que va a acontecer. Él sabe lo que me va a suceder. Yo estoy en sus manos. Y esa es la fe. La fe no es como muchos han creído que es una oración gritando, ¿verdad? Y si más gritas, más autoridad. Y si más gritas, más poder. Y eso agrégale espadazos espirituales y tanta mafufada. Se siente más poder cuando no entiendes que el poder está en Dios, que nos confiere de su poder, pero que al final de cuentas Él conoce nuestro camino. ¿Y qué es lo que debo de entender cuando Job dice Él conoce mi camino? Me probará. Cuando liberó al pueblo de Egipto, le dijo a Moisés, los voy a llevar para probarlos, para ver qué hay en su corazón. Entonces, Señor, yo no sé si esta enfermedad me la vas a quitar. Yo quiero que me la quites. Pero lo que sí sé es que me estás probando. Y aquí estoy, Señor, confío en ti. Pase lo que pase. ¿Por qué? Porque sé que esta situación, este dolor, dure poco, dure mucho, no importa lo que dure, va a ser para que yo salga como el oro. ¿Cómo? Puro. Por eso dice en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque en este mundo pasamos todo eso y lloramos y nos duele. Pero ¿qué dice el Señor? Es porque te estoy purificando. Te estoy purificando. Para enriquecer un poco el tema que preparé, estuve escuchando al pastor Chuy y él dijo algo que me llamó la atención. Cuando hablaba del oro, él decía que el oro es creo que el más barato es de 8 quilates, ¿no? Si no me equivoco. 8 quilates, luego 10 quilates, 14, 18, 24, ¿verdad? Y el quilataje no es el peso, sino el quilataje es el nivel de pureza que tiene el oro. Entonces, cuando tú te compras una joya, ¿qué te gustaría más? ¿Una joya de 8 quilates o una joya de 24 quilates? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene más pureza. ¿Cómo obtuvo esa pureza? Pasó más tiempo en el fuego. Pasó más años que decimos, yo ya estoy quedándome negrito, Señor, de tanto horno, ¿verdad? Horno y horno y horno y horno y horno. Señor, me decía Nina una vez, el de las batallas, Nina, ¿cómo era? Dios manda sus batallas a sus mejores guerreros, ¿verdad? Y yo le decía a Nina, no, Nina, pues entonces tú eres de sus mejores, ¿verdad? Porque veíamos cómo venía una y venía otra y venía otra y vamos a orar y vamos a orar y vamos a orar. Pero ahora yo entiendo esto. Dios te está purificando. Mira, voltea con quien tienes cerca y cara de cuántos quilates le ves. A ver, ¿cuántos quilates le ves? Esta es pura chapa de oro, dicen por ahí, ¿no? Esta es pura chapa de oro. O lo ves realmente resplandeciente. ¿Por qué? Porque el fuego del Señor nos purifica. Ahora, Job, usando esta metáfora, nos está explicando ¿para qué vienen todas estas tribulaciones? ¿Cuántas tribulaciones recibió Job? Un montón. ¿Para qué fueron todas estas? Todas estas. Para purificarte. Pero tú tienes que saber que tú confías en Dios. En el versículo 9 de Corintios 12, dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es la debilidad? ¿Qué es esta debilidad que está descrita aquí? Aquí lo describe de una manera, en un sentido general. Abarca nuestra debilidad física, abarca nuestra debilidad emocional, cuando emocionalmente estamos exhaustos, cuando emocionalmente ya no podemos. Y también abarca esa debilidad espiritual. Todo lo que suponga una prueba en la que muestre yo alguna fragilidad
incluyendo aflicciones, persecuciones, angustias. Eso es la debilidad de la que está hablando. Todo lo contrario a lo que muchos pretenden, sentirse superpoderosos sin darnos cuenta cuán frágiles somos. Somos frágiles. De repente nos queremos sentir que conquistamos el espacio. No es cierto, no es cierto, no hemos conquistado el espacio. La humanidad puso unos cuantos satélites por ahí, pero ni de broma, ni siquiera hemos llegado al primer planeta. No es cierto, no está conquistado el espacio. Y andamos obsesionados con el espacio cuando los océanos no han podido llegar a las profundidades de los océanos. Y quienes los han intentado, ¿qué les ha sucedido? ¿Verdad? Dice, Señor, yo te voy a ver con tu arrogancia, cómo pretendes hacer esto y te destruiré con mi mano. Él lo aclara, tenemos esta fragilidad, aunque nos digamos fuertes en lo que sea, enfrentamos estas situaciones. Ahora, ¿hay un propósito en medio de estas debilidades? Sí, sí hay un propósito. Ahora, entiende esto, la debilidad, la aflicción, la tribulación o el problema, en sí mismo no es una bendición, ¿ok? No es una bendición. Pero esa aflicción, tribulación, problema, lo que sea que estés pasando, de la mano de Dios, es una bendición. Será una bendición. Se hace una bendición cuando recorremos a la fuente de agua. ¿Quién es esa fuente de agua segura? Cristo. Y por eso es que Romanos 8:28 dice, a los que amamos a Dios, ¿qué cosa? Todo nos ayuda para bien. O sea, vamos a decir lo contrario. Si no amas a Dios, no caminas pegado a Dios, no corres a Dios, no vas a sus brazos, ¿qué sucede con las cosas? ¿Te ayudarán para bien? No. Por eso es que les digo, en sí la tribulación no es una bendición, pero cuando tú caminas de la mano de Dios, sí es una bendición. Hay un propósito, hay prosperidad, hay el poder de Dios a través de eso. El versículo 7 de segunda a los Corintios nos da unos rasgos, unos destellos de estas bendiciones y dice, para que no me exaltase, o sea, ¿para qué son estas tribulaciones? ¿Para qué es esto? Para que no te creas mucho, para que no me enaltezca en sobremanera. ¿Para qué? Para que te des cuenta que eres frágil. Porque ¿cómo caminamos muchas veces? No, a mí nunca me va a pasar, yo nunca voy a caer, yo nunca voy a hacer, yo nunca voy a sufrir por esto, yo nunca. Bueno, a ver, pum, y viene. ¿Y qué se convierte eso? Nuestros momentos de humildad, nuestros momentos donde decimos, Señor, si tú no estás conmigo, no puedo. Y ahí vamos, ¿verdad? La experiencia que tuvo Pablo fue tan extraordinaria que pudiera provocar que se sintiera superior a los mayores, mayor a las demás personas. Pero imagínense, si a Pablo, que lo caracterizó la humildad, Pablo es más, significa pequeño. Pablo que decía, no me interesan los reconocimientos humanos, no me interesa si soy de tal tribu, no me interesa si tengo este doctorado, no me interesa. Si Pablo fue propenso a caer en el enaltecerse, ¿ustedes qué creen de nosotros? ¿Será o no será? ¿Seremos propensos a eso o no? Pues sí, pues sí. Entonces es mejor entender nuestra fragilidad, ¿verdad? Y decir, Señor, en tus manos. A mí me han dicho, ¿tú tienes miedo a morir? Y sí, sí tengo miedo a morir. Pero el miedo que tengo es más por mi familia, por mis hijos. Si me preguntaran, ¿quieres morirte? Quizás yo no vendría como Pablo, ¿verdad? Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Yo digo, Señor, si me das chance, ¿verdad? Pero hay una fragilidad. Pero también hay esta seguridad. Pero Señor, si tú dices que me toca, estoy en paz. Que me toque.
lo que sea. Reconozco mi fragilidad. Jesús mismo dijo, Mateo capítulo 9, versículo 12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Se recuerdan? Los sanos no tienen necesidad. Y esto lo está diciendo cuando acaba de llamar a Mateo. A ver, Mateo, ven, sígueme. Y Mateo era un publicano, tranza, odiado por su pueblo, ratero, mentiroso, porque eso hacían los publicanos. Y entonces le habla el Señor Jesús, Pablo lo sigue, se van a cenar a su casa, Mateo invita a sus cuates. ¿Y quiénes eran los cuates de Mateo? Puro tranza, igual que él, puro publicano. Entonces, cuando llega ahí los fariseos, que se sienten que ellos no son frágiles, que ellos son la perfección, empiezan a murmurar de Jesús. Y él se voltea y les dice, no te equivoques. Los sanos no tienen necesidad de médico. Miren el versículo 13. Porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y los fariseos eran justos? No, para nada. El problema de los fariseos estaba que no estaban conscientes de su fragilidad. No estaban conscientes de su necesidad de Dios. No estaban conscientes de ese dicho mexicano que dice, pon tus barbas a remojar. ¿Lo han oído? Pon tus barbas a remojar. Porque yo como pastor, hermano, yo oigo, fulano de tal líder, pastor, o lo que sea, de tal congregación, de tal iglesia, cayó. ¿Y cómo voltean muchos? No, ya lo veía venir, hijo del diablo, no, pecador. Y ahí ves toda la toxicidad. Y con las redes sociales, hermano, qué horror. Gente cobarde que se esconde ahí, ¿verdad? Y que sacan todos sus aperíos, sus víboras y todo esto. Y cuando yo veo eso, lo primero que pienso es, Señor, guárdame, por favor. Guárdame, Señor. ¿Por qué? Porque somos frágiles. Estos hombres para nada eran así. El salmista en el Salmo 103, él expresándose de nosotros dijo estas palabras, porque él conoce nuestra condición, hablando de Dios mismo. Él conoce nuestra condición y se acuerda que ¿qué? Que somos polvo. ¿Se acuerda? Entonces, mira, entres a la aflicción, tribulación, desierto, lo que entres, tómate esta promesa de Dios. Señor, tú sabes mi resistencia. Señor, tú sabes hasta dónde aguanto. Soy una vasija de barro. Ese es el polvo, ¿verdad? Lo sacan del barro, este polvo chicloso. Y esas, ¿alguien tiene ollas de barro, vasijas de barro ahí en sus casas? Todavía tienen. Cuidado, porque hay algunas que son tóxicas por ahí. Las vasijas, no ustedes, vean las vasijas. Porque vi que unos voltearon, yo tóxica, las vasijas. Entonces, han agarrado esas ollas y por accidente la pones un poquito fuerte en la mesa. ¿Y qué les pasa a las ollas de barro? ¡Ah! Ya me rompiste, dicen las mamás. Ya me rompiste mi olla, ahora tengo que ir a Guadalajara por otra. Entendemos que estas tribulaciones son usadas por Dios para transformarnos y Él sabe que tenemos necesidad. Él sabe nuestra debilidad. Él sabe cuánto podemos resistir. Pablo explica en 2 Corintios capítulo 1, acompáñenme, que tuvo unas tribulaciones tan fuertes, que sintió que se moría. Bueno, sí, les voy a preguntar, si no quiere contestar, no conteste, pero ¿alguien ha pasado así una tribulación donde piensa que se va a morir? O sea, dice, no resisto, no puedo, no voy a poder. Pablo dijo esto en el versículo 8, capítulo 1. Hermanos, no queremos que ignoren
acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De tal forma, de tal modo que perdimos aún la esperanza de conservar la vida. Pablo pensó que todo se acabó. Y miren, yo no quiero minimizar el dolor de nadie, porque a veces cuando entramos en tribulaciones pensamos que solo nosotros y que nadie siente un dolor como el mío. No, lo que tú sientes no se compara con lo mío. Y es válido, pero entendamos que hay personas que están en nuestra misma situación. Yo he hablado con jóvenes que me dicen, es que yo no tengo papá, crecí sin papá y pobrecito de mí. Bueno, te puedo enseñar estadísticas, hay millones como tú, ¿verdad? Así que resiste, así que échale ganas, así que esfuérzate. Tienes el mejor papá de todos. ¿Quién es el mejor papá de todos? Es Dios. Y Pablo está diciendo eso. Yo pensé que me iba a morir, fui abrumado de tal manera que todo se acababa, pero inmediatamente Pablo nos da la esperanza, versículo 9. ¿Cuál es esa? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos. A ver, ¿para qué son estas cosas? Para que no confíes en tu cuenta bancaria, en tu base en el trabajo, en tu esposo, en tus hijos. No pongas tus ojos en nadie ni en nada. Pon tus ojos en Cristo. Ese ha sido mi canto de esta semana. Pon tus ojos en Cristo. Él es tu amigo más fiel. Yo digo, Señor, mis ojos en ti, porque me van a fallar, ¿verdad? Y dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. Y miren lo que aprendimos aquella vez que hablábamos sobre la adoración, los atributos de Dios. ¿Cuál es un atributo de Dios? Que es el único que puede dar vida. Y dice, mira, Pablo está diciendo en otras palabras, si me muero me resucita. Es lo que dice. Es lo que dice. Yo dije, ya me morí, pero confío en Dios de que pues si me muero me va a resucitar porque Él me mandó allá, porque Él me mandó a hacer esto. ¿Ves la confianza de Dios? Entonces, Señor, tú me das otro riñón. Señor, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, cuando tú quieras hacer, como tú quieras hacer. Yo mejor me encomiendo en ti, siento que no puedo. Hay un propósito en la tribulación que estoy pasando. Entiéndelo. Dios está ahí. Romanos capítulo 5 versículo 3 dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué me glorío en las tribulaciones? Porque producen paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto debería de ser así en todos los cristianos, porque conocemos personas que la tribulación no fue para bien. Se rebelaron, se alejaron, se fueron, se amargaron. Entonces, por sí sola no es una bendición, pero si te tomas de la mano de Dios, va a ser una bendición. ¿Cuál es la actitud que debo de tener en medio de lo que estés pasando? Una actitud de humildad, de dependencia y de aprendizaje. Aprende. Señor, ¿qué me quieres mostrar en esto? Dios mío, ¿qué quieres que yo vea? ¿Qué quieres que yo haga? Si me llevó al hospital, ¿quieres que comparta aquí en el hospital? ¿Quieres que en los juzgados comparta? ¿Quieres que en medio de este accidente le comparta a esa persona? ¿Quieres que en la situación que estoy pasando yo comparta tu palabra? Estaba sentado con una persona, lo estaba ministrando porque lo abandonó su esposa. Estamos platicando en este restaurante, se acerca la mesera con los ojos llorosos y dice: ay, discúlpenme, es que no pude evitar escuchar lo que están hablando y pues es que a mí también me abandonó mi esposo. Y ya llorando la mesera enfrente de todos, ¿no?
Y entonces volteé a ver a esa persona y le digo, ¿tú qué tienes que decirle? Y le empezó a decir las palabras más dulces, más efectivas, porque entiende lo que se siente, porque ha pasado el camino. Y aquella mujer quedó en ese lugar llorando, recibiendo a Cristo en su corazón. Porque hay un propósito, hay aprendizaje en lo que sea que estemos pasando. Además, que las debilidades son para hacernos fuertes. De los últimos años se puso muy de moda esta frase de las áreas de oportunidad. ¿Alguien ha oído de esto, las áreas de oportunidad? Antes le llamamos tus errores, ¿verdad? Tus errores, tus burradas, mira aquí. Pero no, hay que cambiar la mentalidad porque así le estás mejor. Dile, esta es tu área de oportunidad, ¿verdad? Entonces, en esa área débil es tu área de oportunidad. ¿Sí o no? Ahí estás débil, ahí estás flaco, ahí necesitas trabajar. Y entonces dice, Señor, en esa debilidad es donde yo me hago fuerte. Y suena paradójico, bienvenidos al reino de Dios. El reino de Dios está lleno de paradojas por todos lados, ¿verdad? Y es que así es la vida cristiana. Y la vida secular, el mundo puede decir algo, pero si Dios dice, si Él da la palabra, aunque la ciencia, los doctores, etcétera, digan algo, Dios es un Dios que cambia las cosas. Vuelvo a leer el versículo 9 de 2 Corintios 12. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, esta gracia que le está ofreciendo a Pablo para que resista no es algo nuevo. O sea, no les, te metiste en problemas, ¿qué crees? Ahora sí vas a estrenar esta arma que tenía para ti. Mira, ahora te la voy a enseñar. No es nuevo. Es la misma gracia que lo tumbó cuando iba camino a Damasco, ¿lo recuerdan? Ese resplandor que cayó sobre él, que lo cegó, esa gracia que hizo que fuera salvo. Esa misericordia de Dios es la misma, no es algo nuevo. Pero les digo que a veces se nos olvida y recurrimos a todo y a todos y se nos olvida que el Señor ya nos dio su gracia, ya la tenemos, ya la recibimos de Él. Fue suficiente para Pablo para ser salvo. Y fue suficiente en su enfermedad y en sus tribulaciones, cuando estuvo a punto de morir, cuando lo mordió una serpiente, cuando naufragó, cuando pasó toda la persecución, cuando lo golpearon. La misma gracia fue suficiente para ayudarle. ¿Y tú? La misma gracia que recibiste el día que entraste en el reino de Dios es la misma gracia suficiente para sostenerte cuando andes en valle de sombra o de muerte. Dios está contigo. ¿Me escuchaste? Dios está contigo. Romanos capítulo 8, verso 32 dice que si Él mismo no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, ya mataron, lastimaron, acribillaron, humillaron, se burlaron, pisotearon. Todo lo que le hicieron a su único hijo. ¿Tú crees que después de todo eso no te va a dar las cositas de la vida? Él te las quiere dar. Él está ahí. Pedro dijo, ¿verdad? Él ya nos ha dado todas las cosas que necesitamos para esta vida y para la piedad. Su gracia es suficiente. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Ahora, cuando dice bástate, es algo así como mi gracia es suficiente. ¿Ok? Mi gracia es suficiente. La palabra suficiente no es como quizás algunos lo entienden, como el mínimo requerido. Es verdad que algunos así entienden como suficiente es el mínimo requerido. Pero te tengo una noticia, con Dios no es así. Dios no es de mínimos requeridos. Dios, ¿cómo nos da las cosas?
sobreabundantemente. O sea, Él nos da, Pablo es redundante cuando habla de la manera en la que Dios nos da, medida apretada, rebosante, remecida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos da. Entonces cuando dice, mi gracia es suficiente, no está diciendo mi gracia es lo mínimo requerido. Lo que está diciendo es, mira, pon aquí todos tus problemas, ¿ok? Ponlos. Ok, ahora pon mi gracia de este lado. ¿Cuánto es la gracia de Dios? Entonces él voltea y dice, ¿es suficiente? ¿Te alcanza o no te alcanza? Uy, no, Señor, sí me alcanza, me sobra. Entonces Dios te dice, pues bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para lo que sea que estés pasando. El hombre te va a defraudar, las instituciones te van a defraudar, la justicia te va a defraudar. Bástate mi gracia. Voltea con alguien y dile de Dios, bástate mi gracia, dice el Señor. Dile, bástate mi gracia, dice el Señor. Bástate mi gracia. Esta es la palabra del Señor. Bástate mi gracia. Y dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Está hablando de Dios. Ahora, cuando dice mi poder se perfecciona, no quiere decir que no era perfecto y que se hizo perfecto. No se refiere a eso. Es como dale gloria a Dios. O sea, porque le das gloria a Dios, ¿tiene más gloria? ¿O no? O sea, Dios es el dueño de la gloria, pero le damos gloria, ¿verdad? Entonces, cuando habla de que mi poder se perfecciona, no es que no sea perfecto, ya es perfecto, ya está, pero tú vas a ir descubriéndolo. Tú te vas a ir dando cuenta en la medida que confíes solamente en Él. Confía en Él. No sé cómo meterme en tus pensamientos y decirte, deja de poner tu mirada en todo eso, ponla en Cristo. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? Una actitud de ya ni modo, de resignación, así me quedo. No, porque la fe es activa. Pablo sigue esforzándose. Clama, él le clamó una vez, le dijeron no, volvió a clamar, le dijeron no. No es la actitud de, ay, ¿qué le vamos a hacer? Así nos quedamos, hermanito. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No, es activo. Voy, sigo. Y tan activa que Pablo dijo estas palabras ahí mismo. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiero que repose ese poder en mí. Por lo cual, versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es posible que este verbo esté acompañado de todo esto? ¿Cómo puedo gozar en medio de todo esto que acaba de describir? Persecuciones, angustias, necesidades, enfermedades, afrentas. ¿Cómo puedo tener gozo? ¿Cómo? Por el poder de Dios. Por el poder, Pablo lo dijo a los tesalonicenses, dad gracias a Dios en todo. En todo. Yo les dije esto que la ciencia, la neurolingüística descubrió, el área de nuestro cerebro donde está la queja, esas partes que se activan eléctricamente cuando hay queja y en nuestro cerebro se activa, es exactamente la misma área que se activa cuando hay gratitud. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Para que en lugar de que tengas activo la queja, ya me desanimé, ya no quiero, ya no puedo, pon gratitud y esos shocks eléctricos en tu cerebro se apagan y solo le das gloria a Dios. Él está contigo, Él no te ha dejado. Dice el Salmo 119, verso 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda. A ver, lo voy a volver a leer. Lo voy a parafrasear en esta según Gamaliel, ¿ok? Qué bueno que te pasó lo que te pasó, para que aprendas.
para que aprendas. ¿Y qué tengo que aprender? Los estatutos de Dios, la palabra de Dios. Diga conmigo la palabra de Dios. Aún en casita, aquí los estoy monitoreando, la palabra de Dios. Y esto me lleva a esto. Entonces, cuando tengo aflicciones, ¿cómo oro? ¿No? O sea, ¿cómo le digo a Dios? ¿Cómo levanto? Entonces, que me sane, que no me sane, dale gracias a Dios. Cuando estés en esas aflicciones, dile: Señor, mira, yo estoy aquí, yo creo en ti, yo confío en ti, como Él mismo lo hizo en el Getsemaní, ¿lo recuerdan? Señor, si ha de pasar esta copa de mí, que pase. Pero ¿qué dijo al final? Pero hágase tu voluntad. ¿Cómo debo de orar? No acepto un no por respuesta y me aferro. ¿Eso es lo que tengo que orar? ¿O qué tengo que hacer? Señor, quizás no lo entiendo, no sé, muéstrame qué me quieres enseñar, qué actitud quieres que tenga, qué estatuto quieres que recuerde, de qué me he olvidado, dónde estoy fallando, en qué momento me separé, me alejé de ti. Señor, háblame, que necesito. Y entre más rápido aprendas la lección, más rápido sales de ahí, más rápido sales. Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 32, te estoy dando las palabras de nuestro propio Señor Jesucristo para que entiendas que todos pasamos por aflicciones, incluyéndolo a Él. Incluyéndolo a Él. Y Él dijo en el verso 32, Juan 16, 32, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me van a dejar solo. Cuando vienen los problemas, me van a dejar solo. Pero Él dijo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. No me escucharon, ¿verdad? No lo escucharon. No estoy solo porque el Padre está conmigo. Él está contigo. Él está contigo. Mira, voltea con el de al lado, pon tu mano en su hombro y dile, apretándolo de los hombros, apretándola de los hombros, y dile, no estás sola, mi Padre está contigo. No estás solo, mi Padre está contigo. No estás solo, no estás solo, no estás solo. Ahí mismo en el verso 33, Él dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Señor, ¿quiere decir que no voy a tener problemas? No, en el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo ya gané, yo ya vencí, yo estoy contigo, el Señor está contigo. Quiero acabar leyéndoles esta parábola que encontré en un libro. Es la parábola de un leñador. Y este leñador dice así: había un viejo que vivía en una aldea, aunque pobre era, la envidia de todos estaba sobre él porque tenía un hermoso caballo blanco. Incluso el rey codiciaba su tesoro porque era majestuoso, esplendoroso y la fuerza. La gente le ofrecía mucho dinero por su corcel, pero el viejo decía, este no es un caballo para mí, no es un animal, él es mi amigo. ¿Cómo podrías vender a tu amigo? El hombre era pobre y la tentación para venderlo era grande, pero nunca vendió a su caballo. Una mañana el caballo no estaba en el establo. Todos los pobladores vinieron para verlo y mofándose le decían, viejo necio, te dijimos que te lo robarían y eres tan pobre, ¿cómo podrías tú protegerlo? Ay, mejor lo hubieras vendido, te hubiera dado todo lo que quisieras, te hubieran pagado muchísimo. Ahora el caballo ha desaparecido. Tú estás bajo maldición de la mala suerte. El viejo respondió, no se apresuren a hablar. Lo único que sabemos es que el caballo no está en el establo. Eso es todo. No hay más que sepamos. El resto es juicio de ustedes. Están siendo juiciosos. Están diciendo que estoy bajo maldición o no. ¿Cómo pueden saberlo?
¿Cómo pueden juzgarme? La gente le contestó: no nos hagas parecer necios. Tal vez no somos filósofos, pero no se necesita mucha inteligencia para saber que tu caballo desapareció y es una maldición. El viejo habló de nuevo: todo lo que sé es que el establo está vacío y el caballo no está ahí. Del resto, no sé nada. Si es una bendición o una maldición, no sé decirlo. Todo lo que puedo ver es un fragmento de la historia. ¿Quién conoce toda la historia? ¿Quién puede decir qué va a pasar luego? La gente se reía, pensaba que estaba loco. Siempre habían pensado que era un necio. Hubiera vendido al caballo, viejo necio, y vivir del dinero. Pero en lugar de eso, eres un pobre leñador que arrastra su leña por el bosque para poder venderla. Vivía al día en la miseria y ahora demuestras que eres un necio, le decían las personas. Después de unos días, el caballo volvió. No se lo robaron, sino que fue al bosque y regresó con otros 12 caballos salvajes. De nuevo la gente se reunió con el leñador y maravillados le decían: viejo, tenías razón, nosotros estábamos equivocados. Lo que pensábamos que era maldición, en realidad era una bendición. Por favor, perdónanos. Pero el viejo les respondió: ustedes se apresuran a hablar. Tan solo digan: el caballo volvió, y volvió con una docena de caballos. Pero no juzguen. ¿Cómo pueden saber si es una bendición o una maldición? Ustedes solo ven un fragmento de la historia. ¿Quién sabe lo que sigue? ¿Quién sabe lo que está por delante? ¿Cómo pueden juzgar si no conocen toda la historia? La vida es muy vasta. Sin embargo, ustedes juzgan toda la vida por una sola página. Juzgan toda la vida por una sola palabra. Todo lo que tienen es un pedacito de la historia. Entonces no digan si es una bendición. No lo sabemos. Estoy contento con lo que sé y no me perturba lo que no sé. Tal vez el viejo tiene razón, dijeron algunos, pero dentro sabían que estaba equivocado. Sabían que tener 12 caballos salvajes era como sacarse el premio gordo. Un poco de trabajo, un poco de entrenamiento y los podría domar y venderlos por mucho dinero. Tonto leñador. El viejo leñador tenía un hijo, su único hijo. El joven empezó a domar los caballos, pero una tarde se cayó y se rompió las piernas. De nuevo vinieron los pobladores y empezaron a expresar sus juicios. Tenías razón, los caballos no son una bendición, no fueron una bendición, sino que fueron una maldición. Mira nada más, ahora tu hijo está lastimado de ambas piernas. Y más, ahora que eres viejo, no tienes nadie que te cuide, estás más pobre que nunca. El viejo habló de nuevo. Ustedes están muy apresurados para juzgar. Tan solo digan que mi hijo se rompió las piernas. ¿Quién sabe si es una bendición o una maldición? Nadie lo sabe. Solo tenemos un fragmento de la historia. No sabemos qué va a suceder más adelante. La vida que estamos viviendo es tan solo un fragmento. Resulta que un poco tiempo después, el país donde estaban entró en guerra con un país vecino y se exigió que todos los jóvenes fueran a la guerra. Solo el hijo del leñador no fue por tener las piernas lastimadas. Nuevamente, la gente vino con él y le dijo: viejo, tenías razón. Esto lo demuestra.
El accidente de tu hijo era una bendición. Puede que no tenga las piernas, puede que tenga las piernas rotas, pero por lo menos está contigo. Nuestros hijos se han ido para siempre. Y el viejo le respondió: es imposible hablar con ustedes. Siempre sacan conclusiones apresuradas. Lo que estás pasando, ¿es una bendición o es una maldición? No lo sabes. Confía en el Señor. Tú tienes una parte de la historia. Él conoce todo lo que sigue, todo lo que hay adelante. Y Él está arreglando todas las cosas para que lo que parecen coincidencias ayuden para que tú seas bendito de Dios. Y el Señor te dice: no estás sola, no estás solo. Bástate mi gracia. Pónganse de pie, por favor.